Bienvenidos a Playa Yeribá. Bueno, la razón de Yeribá es por esas matas de espinas. Para que tengan una idea, las tablas de surf cuestan... Hay posibilidad, ¿será que surfeo hoy? Andrea trajo tabla. ¿Será que Andrea agarra unas olas también? La bandera me dieron miedo. No, vamos a ver qué prende. A más cerca de la avenida principal estén, más baratos van a salir las cervezas. Y ahí va de nuevo. Dale, 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 dale. De hecho, la ropa que venden en la playa, en cada playa es distinta. Hola, Vale. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es... La Tripeja. Bueno, el día de hoy nos vinimos para hacer Playa Yeribá, bien conocida por los surfistas. Buenas olas, una playa bastante grande de 3 kilómetros de longitud, ahorita la vamos a estar viendo. Y para llegar acá tomamos igual la minivan de dirección al... si la toman desde el centro es con dirección al pórtico. Que es la última playa. Van a tener que entrar por avenida Yeribá hacia adentro, que ya empezamos a ver cosas, dice Yeribá Beach, hacia allá, Tucuns, y con artículos de surf. Para los amantes del surf, esta es la playa. Mira, ya se pueden ver este tipo de tiendas. Sí, ya es otro estilo la cosa. Y nada, desde aquí hacia la playa, desde la avenida principal, son aproximadamente unos 10 minutos caminando. Es de las que te deja más cerquita de la playa, creo que es esta. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? También pueden llegar obviamente en Uber, pueden llegar en el buggy. Hay que considerar que si van en el buggy, los lugares para estacionarse rondan alrededor de los 20 reales durante la permanencia que estén allí. Claro. Igual es un valor que tienen que tener en consideración, además del buggy. Claro. No es que pueden llegar y estacionarse ya, sino que... Ajá. Claro. Pero bueno, está los taxis, el Uber, el buggy y como nosotros solemos hacer y hemos hecho durante... Todo este casi un mes que hemos estado acá. Exactamente. Vamos Perdón. en el BM doble pie. Caminandito, tranquilito, se llega a todos lados, se conoce, se ve y se disfruta también. Pueden usar Google Maps. Es que no tenemos datos. Bueno, ustedes pueden hacer la opción de descargar el mapa de Google Maps con la ruta que van a hacer y ahí se van guiando. La otra opción, porque miren, contratar un chip acá es bastante engorroso porque van a necesitar un CPF. ¿Qué es el CPF? Es como... Un número de identificación. Sí, un número de identificación, pero tienes que... O sea, no es difícil de sacar, pero si vienen por pocos días, sí, es un trámite que se pueden ahorrar. Si no tienen CPF, tienen que pasar por una oficina a activar el chip. Nosotros lo intentamos recién llegamos a Río, ya hace algunas semanas. Y en ese minuto no había sistema. No había sistema para activar chips extranjeros. Entonces era como ir a otro lugar, o sea, era súper engorroso y dijimos no. Lo dejamos hasta ahí. Entonces, lo que se puede recomendar es, si tienen la posibilidad, activen la red de roaming para que puedan utilizar, que va a salir un poco más caro. Sí, pero se van a evitar un trámite, ya sea de la compañía que tengan, indistintamente. Y lo activan el roaming únicamente si necesitan navegar en algún lugar que tengan alguna duda y siguen. Como lo hemos dicho en otros videos, que si no los han visto, los invitamos a ver los videos anteriores de buceo. Sale mucho más económico, obviamente, traerte tus propias cervezas con tu hielito, si es posible en una cabita, que obviamente en la playa van a rondar entre los 10 reales, que son como $2, de 10 reales hacia arriba la cerveza. Pero 10 reales es la más barata, la verdad. Sí, la más barata, que yo creo que no la van a conseguir.
Ajá, derecho. Ah, bueno, ya está. Mira, Ahí está la vamos entrada. perfecto porque ya tenemos ya el letrero que dice Yerivá. Ah, miren, aquí pueden estacionar. Si hay, fíjate, Si hubiese estacionamiento. si hay, claro, si hay disponibilidad en la calle, pueden estacionar. Pero es mucho más caro. Fíjense que cuesta 4.80 reales la hora. Entonces, a partir de las 10 de la mañana. Entonces ustedes, bueno, depende del tiempo que vayan a pasar, ¿no? Si van a pasar 2, 3 horas acá, les puede ser más conveniente que pagar el estacionamiento por el día completo. Exacto. Pero si van a estar desde bien temprano hasta la tarde, capaz no es tan conveniente. Y esto es un estacionamiento para personas con discapacidad. También hemos visto mucho de eso. Hay varios estacionamientos por todo Bucios para autos de personas con discapacidad. Bueno, aquí tenemos una de las entradas. Yerivá tiene varias entradas, creo que son 7, si no mal recuerdo. Sí, Son 3 kilómetros de ancho, esta es una de ellas. mira, dice S3. S3. Probablemente... Y bueno, esta es una de las entradas. Podemos ir hacia allá, a ver si conseguimos otra de las entradas y ver si conseguimos algo en el camino. lo que vamos buscando. Consejo para ahorrar. A más cerca de la avenida principal estén, más baratos van a salir las cervezas y el hielo. Y ahora vamos a entrar a la playa por una de las entradas. Vamos a ver qué onda. Esta es otra entrada que sería la S4. Como pueden ver. Y vamos por aquí, por allá. Miren qué bonitas las paredes. Creo que esta es la principal de hecho. Esta es la entrada central, que tiene grafitis más bonitos de los dos lados. Pero la verdad es que ahí en todas van a encontrar algún graffiti, algún dibujo, alguna cosa. Pero esta es como la más linda de todas. Bueno, gente, Está exquisita la playa. bienvenidos a Playa Yerivá. Miren eso. 3 kilómetros de playa, 3 kilómetros en total. con una arena que cruje a tus pies. De lo fina De que lo es. finita que es. Y bueno, miren eso. Miren, fíjense que hay banderas rojas en varias zonas de la playa. Eso les dice que tengan cuidado porque hay resaca que se los puede llevar hacia adentro. Entonces, si no saben nadar, no son tan buenos nadando, o incluso si son buenos nadando, tengan mucho cuidado de confiar si irse hacia adentro o traten de buscar hacia donde la marea no está jalando a la gente hacia adentro, sino más bien expulsando hacia afuera. Exactamente. ¿Cómo saber eso? Por la espuma. Donde ven la espuma es donde está llegando la marea. En donde ustedes ven más tranquilo el mar, donde no tiene espuma, es donde la resaca está jalando, digamos, hacia adentro del mar. Así que tienen ahí que tener mucho cuidado. Así que bueno, vamos a buscar un lugar, porque también vamos a ver si hay posibilidad. ¿Será que surfeo hoy? Andrea trajo tabla. ¿Será que Andrea agarra unas olas también? La bandera me dieron miedo. Nada, vamos a ver qué prende. Está muy rica la playa, hay viento, había sol, solo que está nublado un poquito, pero en cualquier momento volvemos a ver el sol. Y hay poca gente hoy, les juro que hoy está exquisito para venir para acá. Más adelante hay una escuela de surf, mira. Sí. Ahí están enseñando acá en la orilla la gente, a los niños de hecho. Bueno, la razón de Yerivá es por esas matas de espinas que se llaman Yerivá, y antes de que esto estuviese lleno de casas, estaba todo lleno de esos espinos. Hay que confiarse. Cuidado acá. Mira, esta es la playa que menos te tienes que confiar de todas. Si ustedes quieren ir a una playa tranquila, los invitamos a ver el video de Playa Ferradura y Ferraduriña también. Ferraduriña también, que está muy cerquita de esta playa, así que de todas maneras pueden combinar ahí un poquito de acción tipo en la mañana, se vienen para Yerivá, surfean un ratito las olas o se dejan arrastrar por las olas y después más tardecito se van un rato a Ferraduriña y terminan de rematar el día relajados. Para que tengan una idea, las tablas de surf cuestan 75 reales la hora. Obviamente tienen que tener cuidado porque son tablas de fibra. Si se rompen, ustedes cubren los gastos, para que tengan una idea. Y bueno, allá en el fondo
Están los surfistas, mira, ahí va una chica a tomar la ola. Como le dijo Andrea, hay banderas rojas que indican que hay mucha resaca. De hecho, hay lugares adentro donde sientes que la marea te ala y te chupa hacia adentro, por lo que tienen que tener cuidado con eso. Y bueno, gente, dentro de las actividades que pueden hacer acá en Playa de Yeribá está surfear. Y como ven, aquella tabla azul que se va moviendo como una persona es Kevin. Vamos a ver si logra agarrar alguna ola. Vamos a darle zoom. Miren, este que está allá es Kevin. Ahí parece que va a agarrar una. Mira, mira, ahí va, a ver. Mira, vale, se paró. Eso. Eso, chicos. ¡Woohoo! Y ahí va de nuevo. Ahí va. Un platanazo. A ver, ahí va el bebé. Llegó. Bueno, ahora Andrea intentando hacer morey. Esperemos que agarre una ola. Esa. ¡Dale, dale! Dale, 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 dale. Bueno, intentamos surfear. Nada profesional, obviamente, porque muchos años es difícil. Poca práctica. Sí. Y bueno, ¿qué tal la pasaste? Bien, rico. ¿Tú también? Yo no surfeé, pero estuve haciendo el intento con la bodyboard. Exactamente. No, se pasó bueno. Mira, de verdad que esta playa se recomienda. Es difícil para meterse al mar porque hay mucha resaca, mucha corriente. Te lleva hacia un lado, te lleva hacia el otro. Te jala mucho hacia adentro, así que hay que tener cuidado ahí. Bueno, a los amantes del surf, obviamente nosotros no surfeamos. Así que si ustedes surfean, este es el lugar. Si quieren aprender, también hay escuelas de surf, así que... y si quieren incluir la clase, porque no saben, cuesta 120 reales incluye la tabla y el instructor por una hora. ¿Sí? Obviamente en una hora no van a salir de aquí aprendidos, pero por lo menos van a hacer sus intentos de pararse en la tabla y si se paran, pues maravilloso. De resto, la playa como tal es segura, es tranquila. Sí. Tiene mucha arena. Mucha arena. Mucho espacio para venir a sentarse, así que rico. Es bastante silenciosa, así que 10 de 10 positivo ahí. por ahí. Y bueno, eso fue Playa Yeribá. Ojalá, bueno, la conozcan. Ahí tienen un datito más de acá de Bucios. Y bueno, hay restaurantes, hay locales de comida, hay bares donde pueden comprar también bebidas y eso. Vamos ya para la casa. Nos devolvemos igual con las vans. Si no saben cómo es el tema de las vans, les invitamos a ver el primer video, que es la peor playa de Bucios, y ahí damos la información de cómo tomar el transporte en Bucios. Así que filo. Cada playa tiene como un mood distinto. Claro. De hecho, la ropa que venden en la playa, en cada playa es distinta. La gente de cada playa también es distinta. A mí me gustó más la ropa de esta playa.
Sí, es más hippie. Y también me gusta mucho el mood de esta playa, o sea, como la vibra de la gente, es otra cosa. Bueno, para que sepan, una vez más, lo único gratis acá es suscribirse, darle like y compartir. De resto, se pueden conseguir por lo menos las cervezas más baratas en unos lados, más caras en otros. Cuestión de ir caminando y viendo. Y disfrutar porque es súper tranquilo. Eso es impagable, esa tranquilidad que te puede dar venir a un lugar de playa así. Y si quieren conocer la playa naturista o nudista de Bucio, les decimos exactamente cómo llegar. De hecho, hay que agarrar un camino de tierra. Sí. Caminando. La gente dice, no, ¿por qué me puedo perder? No, el camino está de inicio a fin, les tenemos el camino ahí. Así que nada, pásense por ese video, se lo vamos a dejar al final de este. No olviden decirnos en los comentarios qué quieren saber de Bucio y nosotros muy amablemente les vamos a responder. Nos despedimos, no olviden de tomar agua y echarse protector solar, muy importante. Un besito, se les quiere. Chao, chao. Esto fue La Tripea.